Good morning, my name is Adriana Vargas Narvaez. I am 42 years old. I live in Neiva and I am studying Industrial Engineering. Bueno, pero ahora sí vamos a pasar a el ejercicio 1. Es proposiciones y tablas de verdad, entonces el ejercicio nos da tres proposiciones, P, Q y R, y nos da una proposición compuesta. Entonces nos piden que escribamos la proposición compuesta en un lenguaje natural. Entonces yo lo que hago es que le doy un color a cada una de las proposiciones simples para que esto me ayude visualmente a trabajar la frase sin que me vaya a equivocar. Entonces la proposición en lenguaje natural queda: el SISSU es la estrategia solidaria que dinamiza la e-comunidad. Nuestro primer conector es sí. La e-comunidad es una de las dimensiones del modelo pedagógico humanista y learning. El siguiente conector es un bicondicional, o sea que queda sí y solo sí. Ponemos Q, que es la e-comunidad, es una de las dimensiones del modelo pedagógico humanista y learning. Y, que es el último conector, R, que es el EMPU, visualiza el proceso educativo del sujeto que posibilita la construcción del conocimiento. Entonces esta sería nuestra primera sección del punto. La siguiente sección nos pide que generemos una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces lo primero que hacemos es calcular el número de filas basado en el número de proposiciones simples, que para este caso son 3. Entonces la fórmula nos dice que es 2 a la n, o sea 2 a la 3, que nos da un resultado de 8, o sea que las filas para este ejercicio son 8. Y las columnas están determinadas por las proposiciones simples, que son 3, una columna para cada una de las premisas y una columna para la relación entre premisas, es decir que la tabla nos queda así, con esas 6 columnas y con 8 filas. Entonces empezamos a diligenciar los valores de verdad, y como tiene 8 filas, entonces en la columna P, en la primera, ponemos 4 valores verdaderos y luego 4 valores falsos. Para la columna Q, que es la segunda, dividimos este valor a la mitad, es decir que ponemos 2 valores verdaderos, 2 falsos, y vamos intercalando verdaderos y falsos. Para la tercera columna, que es R, dividimos el valor que trabajamos en Q, lo dividimos a la mitad. Entonces ahí vamos a hacer, en el anterior hicimos 2 verdaderas, 2 falsas, entonces acá vamos a hacer una verdadera, una falsa, y así llenamos toda la columna. Luego entonces vamos a trabajar la cuarta columna, que es P y Q. Entonces para ella ya necesito la tabla de combinaciones, la pongo ahí, digamos, como no la tenga en la visual, y además yo resalto las dos columnas que voy a trabajar, P y Q, pues mis dos columnas involucradas. Entonces P y Q es una conjunción, entonces cuando vamos a la tabla de combinaciones nos dice que una conjunción únicamente es verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos. Entonces para el caso del ejercicio, solamente en la fila 1 sus dos componentes son verdaderos, entonces le pongo verdadero, y el resto, como tienen un componente falso o juntos son falsos, lo relleno con falsos. Luego entonces trabajo la siguiente columna, que es Q y R, es una conjunción también, resalto nuevamente las dos columnas sobre las cuales voy a trabajar para evitar confundirme entre las columnas, y me dice que es verdadera esta conjunción solo cuando los valores son verdaderos. Entonces yo primero como que identifico los que son verdaderos y el resto los relleno con falsos. Entonces luego, ahora sí vamos a hacer la proposición compuesta, y para trabajar esta columna entonces yo voy a trabajar es con las dos columnas que acabo de terminar, porque esos son los componentes que yo tengo. Entonces nuestro conector es un bicondicional, por eso lo puse azulito como para que quede igual que en la tabla de combinaciones, y ahí me dice que esta combinación es verdadera si ambos son verdaderos o ambos son falsos. Entonces yo voy y busco primero los que son verdaderos, que son el primero, la tercera y cuarta y las tres últimas filas, porque la primera es verdadero verdadero, la otra es falsa falsa y las otras son falsa falsa. Luego relleno el resto con falsos. Entonces ya tengo mi tabla de proposiciones, mi tabla de verdad, perdón, de forma manual. Entonces luego me pide que clasifique si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, en nuestro caso es una contingencia. ¿Y por qué? Porque no tiene valores, solo una tautología es cuando todas son verdaderas y una contradicción es cuando todas son falsas. Cuando hay combinadas verdaderas y falsas es una contingencia, y esto quiere decir que esta proposición arrojó
puede ser verdadera o falsa dependiendo de los valores de verdad o falsedad de sus componentes más simples. Luego nos dice que generemos la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAD. Obtenemos esto y al hacer la comparación tenemos que los resultados nos dieron iguales. Muchas gracias.